Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por Nuestro Futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez y estamos muy contentos porque vamos a platicar con Rocío Caseido. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación a participar de este podcast. No, hombre, al contrario, Rocío, muchas gracias a ti. Oye, pues quisiera comenzar esta entrevista preguntándote un poco acerca de ti. Sé que, pues bueno, de formación estás relacionado con temas de finanzas, de relaciones internacionales, pero pues estás muy metido en temas de sostenibilidad. Quisiera preguntarte, pues, si nos puedes compartir cuál es el camino, cómo es que llegaste a todos esos temas de sostenibilidad y pues qué te ha llevado a tomar esta decisión. Bueno, sí, fue un camino que comenzó más o menos en el 2008, 2009. En ese entonces, pues yo trabajaba para una multinacional de servicios informáticos en Francia. De hecho, después de haber terminado mis estudios en Colombia, fui a Francia donde hice una maestría en negociación comercial internacional. Entonces, pues me enfoqué más en la parte de negocios. Pues trabajé durante muchos años como account manager, como gerente de cuentas corporativas, vendiendo servicios informáticos. A medida que pasaba el tiempo, pues sentía que mi trabajo o lo que estaba haciendo pues no me llenaba completamente y tenía mucha curiosidad por otros temas relacionados con el estado del mundo, ¿no? Con la geopolítica y también con la parte humanitaria y del medio ambiente. Entonces empecé a interesarme un poco más por esos temas y en el 2010, bueno, primero fui mamá y esto hizo que cambiara, bueno, para mí muchísimas cosas, o sea, de qué es el futuro, o sea, cuál va a ser el futuro de mi hija, cuál es el mundo que estamos construyendo para los que están naciendo ahora, y eso me hizo reflexionar de cuál era pues mi misión, ¿no? En mi misión personal y profesional. Y eso me llevó, pues, en el 2010, cuando nos fuimos a vivir en familia a Brasil, a seguir estudios de gestión de sostenibilidad en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pues donde pues entré en todo este mundo de, ¿no? De qué es la sostenibilidad y qué es la sostenibilidad, vamos a decir, corporativa y cómo las empresas pueden comprometerse de alguna manera de manera social, económica y ambiental a través de ciertas herramientas, ¿no? Que pueden ser pues de gestión, de comunicación y pues de reformulación de su modelo de negocios. Pero pues como que siempre estaba entre la parte más como entre lo ambiental y lo social, o sea, como que en ese entonces todavía separaba mucho estas dos áreas y ambas me llamaban la atención. Entonces comencé más por la parte social, primero pues acompañando pequeñas asociaciones en Río de Janeiro, como apoyándolas a recaudar fondos, a estructurar como la parte para aplicar a grants, para aplicar pues sí, para obtener fondos y financiamiento para sus proyectos. Con la parte de gestión, pues a estructurar su gestión y saber cómo presentarse, vamos a decirlo, hacer su speech. Y luego, pues ya conocí pues a muchas asociaciones que trabajaban en la gestión de residuos y luego empecé a trabajar más
enfocada en la parte de gestión de residuos. Estamos hablando del 2012-2013. Entonces, lo que, lo que es increíble es que todavía estamos trabajando esta parte, ¿no? O sea, la parte de gestión de residuos es de comenzar desde lo básico, desde la separación hasta el manejo de estos residuos. Y ya en ese entonces, pues, empecé a hacer ese trabajo sobre todo con restaurantes y pequeñas empresas. Y fue ahí como que al hacer estas consultorías, vamos a decir, este acompañamiento en gestión de residuos, también tenía pues que llevar a cabo capacitaciones y sensibilizaciones para explicar el por qué. Porque muchas veces pues se implementan las cosas, se implementan los cambios y no se habla del por qué hay que implementar esos cambios o cuáles son los beneficios. Y entonces tuve la oportunidad de trabajar con muchos empleados de restaurantes en estas temáticas y en esta sensibilización. Y ahí es cuando pues me di cuenta que las cosas no eran tan sencillas porque estábamos hablando de una población de personas que no accedían a los servicios básicos. Estamos hablando de personas que vivían en las favelas de Río de Janeiro y que cuando hablábamos de, bueno, consumismo, porque era una sensibilización hacia los asalariados de estas empresas, cuando hablábamos, por ejemplo, de nociones como el consumismo, la sobreproducción, las cadenas de valor, el cuidado del medio ambiente, pues esto parecían, vamos a decir, elementos completamente ajenos porque muchas de estas personas estaban no tenían acceso necesariamente, y es muy posible que todavía no tengan acceso a servicios básicos de electricidad, la cual generalmente pues podía ser de alguna manera robada, o acceso a servicios de salud y de higiene. Entonces, y esto pues me hizo repensar lo que era la sostenibilidad, ¿no? Desde un punto que era muy corporativo al punto más social en el que todo se entremezcla, en el que no podemos separar lo ambiental de lo social. Y pues y ahí me enamoré, me enamoré de estos temas y pues decidí que iba a seguir a trabajar en esto. No sé si si tienen algunas preguntas al respecto o si sigo contando lo que sucedió después. Pues de ahorita a mí se me ocurre preguntarte, o sea, ¿cómo notas esas dificultades, no? Por un lado, claro, están los corporativos que tienen que hacer cambios dirigidos a la sostenibilidad y tienen como el poder económico, vaya, y demás, y tienen mucha influencia, ¿no? Sobre, pues, todas las cadenas a nivel sistémico en el planeta. Pero por otro lado está una gran parte de la población mundial que, como dices, tienen preocupaciones muchísimo más básicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se le va y se les platica de eso? ¿Tú dónde sientes que hay como más oportunidad de avance y más complicación? No sé si me explico. Pues yo creo que son dos públicos diferentes y a los que hay que llegar con mensajes diferentes, pero pues como lo hemos venido aprendiendo, siempre hay que adaptarse al público y hay que adaptarse a lo que este público percibe como un beneficio. Entonces, desde el punto de las empresas, y hablo de esta época, porque ya, bueno, ha evolucionado este conocimiento o esta percepción de lo que es la sostenibilidad y lo que se debe hacer frente a los desafíos, ¿no? Que enfrentamos actualmente. Pues el pensamiento ha evolucionado. En esa época, estas pequeñas empresas o estas consultorías de gestión de residuos se hacían bajo un programa público-privado. Entonces, era el sector, bueno, era una agencia pública de apoyo a las pequeñas y medianas empresas específica pues de Río de Janeiro, del estado de Río de Janeiro, que daba apoyo a las empresas y que financiaba parte de este acompañamiento. Entonces, las empresas lo veían como un beneficio porque lo veían como un incentivo y no tenían solo que pagar una parte del costo del acompañamiento. Entonces, este tipo de programas pues son muy benéficos porque vamos a decir que la empresa no se siente tiene motivaciones que son más allá de hacer el bien, o sea, es hacer el bien, pero con el apoyo del gobierno y van trabajando juntos, ¿no?
Y entonces, y al mismo tiempo se hacen estas sensibilizaciones, estas capacitaciones hacia un público pues que no tiene este tipo de conocimientos. Entonces, yo lo veo como la necesidad de que no podemos actuar de manera separada. Tenemos que actuar, o sea, los actores tienen que unirse, tienen que colaborar entre estos para crear este tipo de programas, este tipo de incentivos para que también las empresas avancen. Ahora, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, no es el mismo tipo de responsabilidad que pueden tener empresas o multinacionales o grandes corporativos, con muchísimo más impacto ambiental y social y también con muchísimos más recursos para implementar proyectos y acciones concretas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante trabajar en el principio de corresponsabilidad, pero a su justa medida. O sea, todos tenemos responsabilidad, desde la persona, del público en general, que tal vez efectivamente no tiene necesariamente acceso a todos los servicios básicos, pero aún así es responsable en su medida, y todos los demás actores, sean públicos o privados, que también tienen que jugar un papel. Entonces lo veo más como tener esa conciencia de que todos tenemos algo por hacer, tenemos responsabilidad, tenemos que tomar acción, pero no lo vamos a hacer de la misma manera y no podemos tener la misma responsabilidad. No se nos puede exigir lo mismo, en pocas palabras. Totalmente, Rocío. Oye, quisiera profundizar un poco más también sobre esta parte de las experiencias, porque hemos entendido que tuviste una experiencia en la Agencia Francesa de Transición Ecológica y que trabajaste principalmente con una metodología. Quiero preguntarte primero si nos puedes compartir más acerca de qué es la metodología ACT, para qué sirve. Entiendo que está muy relacionada con la evaluación de estrategias de descarbonización, pero bueno, para todos los podescuchas que a lo mejor nunca lo habían escuchado, ¿no? Y que quieren conocer un poco más al respecto. Y por otro lado, pues bueno, implementando esta metodología, ¿cuáles son los principales retos que tienes pues en las regiones de Latinoamérica en donde la estuvieron aplicando? Sí, esto fue un proyecto de 3 años financiado por el Fondo Mundial por el Medio Ambiente. Es un fondo que pertenece a la Agencia de Desarrollo francesa. Entonces, pues era un proyecto financiado como cooperación internacional y el objetivo era hacer una demostración de esta metodología en la que utilizábamos para evaluar las estrategias de descarbonización de corporativos en Brasil y en México, utilizábamos planes de descarbonización locales por país y sectoriales. Entonces, bueno, esta metodología fue creada por la agencia, no, por la DEME, la Agencia de la Transición Ecológica Francesa, pero en conjunto con CDP, que es una agencia internacional, una ONG internacional que trabaja sobre todo sobre la divulgación de datos ESG por parte de los corporativos. Y entonces esta metodología se creó conjuntamente para evaluar qué tan alineadas estaban las empresas con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, conocemos cuáles son los objetivos del Acuerdo de París, sabemos que tenemos un objetivo a 2100 de no sobrepasar los 2 grados centígrados en media por encima, bueno, de la temperatura media de la era preindustrial y con un objetivo, si podemos, vamos a decirlo, de no sobrepasar el 1.5 grados, ¿no? O sea, el objetivo son no sobrepasar los 2 grados, pero hacer todo lo posible para ir más allá y no sobrepasar el 1.5 grados. Entonces, estos acuerdos internacionales fijan objetivos a nivel mundial, pero ya sabemos que estos objetivos se tienen que declinar no solo a través de los países con los NDCs, ¿no? con los objetivos por país, sino que también hay objetivos que se han construido de manera sectorial y luego declinados a las empresas. Y entonces ahí es donde entramos a los conocidos SBT, ¿no? Los Science Based Targets, que se pueden implementar a nivel de empresa para decidir cómo yo contribuyo de nuevo, cuál es mi responsabilidad, o sea, cómo yo,
desde mi corporativo, cuál es esa reducción de emisiones que tengo que llevar a cabo. Pero esa reducción de emisiones, pues, tiene que basarse en escenarios que pues que pueden ser sectoriales o que pueden ser nacionales. Entonces, en el caso de este proyecto, ACT, se llamaba ACT-DDP, porque era Deep Decarbonization Pathways, lo que estábamos haciendo era crear esta unión, vamos a decir, de metodologías en la que podíamos evaluar estas estrategias empresariales, pero teniendo en cuenta escenarios de descarbonización mexicanos y brasileños. Y fue una experiencia muy interesante, pues porque nos dimos cuenta que efectivamente eso se hizo en el sector eléctrico, en México el sector eléctrico de transporte y de cemento, y pues se pudo evaluar pues dónde se encontraban las empresas en ese camino a la descarbonización y qué faltaba. Y obviamente estamos hablando del desde 2021, pues todavía pues faltaba mucha madurez en estos planes de transición, de los que de hecho poco se habla mucho de fijar objetivos, se habla mucho de implementar planes de acciones de descarbonización, pero se habla poco de realmente presentar planes de transición coherentes y robustos para demostrar que realmente se está en el camino correcto para llegar a esos objetivos de reducción de emisiones. Entonces, un proyecto realmente muy, muy interesante, muy enriquecedor. Infelizmente, pues, basado en recursos, pues, de cooperación internacional, ahora es a las empresas de comenzar a implementar este tipo de metodologías ya probadas, ¿no? Y ya de ir en ese camino de construir planes de transición robustos. Entonces, bueno, de hecho me gustaría mucho trabajar en ese campo, pero por el momento he decidido concentrarme en la parte de transformación de la cultura de sostenibilidad en las empresas, porque me parece que antes del cómo es muy importante trabajar en el por qué. Y tal vez, o es mi percepción de las cosas, se toman muchas acciones, pero estas quedan como que concentradas en la dirección de sostenibilidad de la organización y no salen a otras áreas, o salen muy poco a otras áreas, o no son comprendidas, o las acciones que se toman no están siendo comprendidas por el resto de las áreas y el resto de los colaboradores. Entonces, pienso que es muy importante trabajar en el por qué y en que todas las áreas comprendan por qué se tienen que llevar a cabo estas acciones, vamos a decir, de descarbonización, de reducción de emisiones, pero con un entendimiento mucho más claro de cómo esto va a afectar el modelo de negocios de la empresa y cómo puede afectar también pues, sus áreas y sus trabajos. La transición va a necesitar de cambios pues, muy importantes, la transición, energética y vamos a decir ecológica, o la transición verde, como la están llamando, y las personas no entienden hasta qué punto esto va a poder afectarlos en su vida, hasta en su vida personal, en sus puestos, ¿no? O sea, no solo por fuera de su trabajo, a nivel societal, sino también dentro de sus trabajos. Entonces, me parece o estoy convencida que es esencial que este conocimiento y este entendimiento pues no se concentre solo en las gerencias de sostenibilidad, sino que permea toda la organización. Sí, no, totalmente de acuerdo ahí. Lo que mencionas, ¿no? A veces tienen su área de sostenibilidad, pero nadie se entera de nada y menos de por qué lo hacen, ¿no? Entonces, un poquito en línea con esto, me gustaría mucho saber desde tu perspectiva qué tipos de mitos o ideas erróneas existen justo sobre este tema, ¿no? De sostenibilidad en las empresas, y cómo podemos desmentirlos, ¿no? O sea, creo que a veces pues sí, existen muchos como mitos alrededor de ESG, alrededor de la transición, alrededor de lo que haces, entonces, de lo que se hace, ¿no? En general. Entonces, no sé si tengas algunos ejemplos, ¿no? Y cómo podría ser una buena manera. Bueno, a veces yo creo que
La transición, bueno, esta transición, ¿no? Verde, vamos a decir, esa transición hacia modelos de negocios más sostenibles, necesita pues que se tengan conversaciones que a veces van a ser muy incómodas. Y muchos de los mitos pues, que yo veo es esta idea, bueno, que la sostenibilidad es solo cuestiones de medio ambiente y que no tienen realmente nada que ver con el negocio. Entonces, como que, bueno, vamos a hacer talleres de sensibilización, genial, yo ya sé que después de este taller, bueno, aprendí que voy a reducir mi huella de carbono y ya, ¿no? Y quedo feliz y voy a manejar más mi bicicleta, voy a aportar mi granito de arena, lo que está perfecto, lo que está muy bien. Pero es quedar como en la parte más superficial de lo que es esta transición y no entender que definitivamente esto va a tocar el modelo de negocios y que esto va de alguna manera a incomodar todos los procesos de la organización. Y entonces, no querer cambiar los procesos, o sea, ser sostenibles y no querer cambiar los procesos, no es posible. Y es eso creo que es el mito, pensar que podemos ser sostenibles, pero seguimos siendo los mismos. Hacemos un ajuste aquí, un ajuste acá, pintamos un poquito más de verde esto y de aquello, pero no, todo como pasa súper bien. No, o sea, la transición es incómoda, va a ser incómoda, nos va a afectar a todos y en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, desde el transporte, nuestra alimentación, la manera, o sea, nuestro trabajo, cómo producimos, cómo vendemos, quién tiene acceso, quién no tiene acceso. O sea, todo esto va a perturbarse y vamos a tener que como sociedad pues encontrar acuerdos. Entonces, también por eso es una de las razones por las que me enfoco mucho en la parte de educación y de sensibilización, es porque necesitamos, para llegar a esos acuerdos, tener una comprensión de estos temas, una comprensión de estos cambios y también no solo las empresas, pero la sociedad civil tiene que tener esta comprensión para poder pues también de alguna manera defender sus derechos. Entonces, ahí es cuando vemos que la transición toca todas las esferas, o sea, también toca la esfera de los derechos humanos, derecho al acceso a los recursos básicos, ¿no? Para la subsistencia humana y de todas sus actividades humanas. Eh, no, pues es fascinante, es fascinante. Obviamente ustedes están en esto y imagino que también los apasiona, pero hay mucho por hacer, hay demasiado y es como por dónde empezamos, ¿no? Por dónde empezamos y pues y es entendible, muchas veces las organizaciones empiezan por lo que consideran o perciben va a tener un ROI más rápido, o sea, un retorno para inversión pues mucho más rápido, ¿no? Entonces se van tal vez muchas veces y eso está súper bien, ¿no? Para comenzar por certificaciones, pero no necesariamente están enfocándose en cambiar sus prácticas y eso es lo más difícil, lo más complicado de hacer. Claro, no por nada también se le llama mucho que es una transformación, ¿no? No solo una transición, es una transformación Una de transformación todo, ¿no? totalmente. Claro. Yo, No Rocío, sé si- acabas de mencionar algo que, digo, justo yo también te quería decir, porque te escucho y escucho a una persona totalmente apasionada con todo esto, con lo que hace y que tiene una visión muy clara de por qué está haciendo estas cosas. Así que, igual con todos estos proyectos en los que has estado, ¿hay algún proyecto en particular en el que hayas trabajado y que te haya marcado? Pues sí, la verdad que a mí me ha marcado mucho ser facilitadora del mural del clima. Esto me ha permitido poder entender más, o sea, tener una mayor capacidad de empatía para entender cómo piensa el otro.
El taller del mural del clima, bueno, es un taller juego, es lúdico colaborativo, ya lo conoces, David, se juega pues con unas tarjetas y cada tarjeta presenta un elemento pues de lo que es el cambio climático, ya sea una causa o consecuencia. Se juega en equipos y el equipo va construyendo una visión sistémica de lo que es el cambio climático, ¿no? Sus consecuencias y sus causas y sus consecuencias. Entonces, a partir de ahí se generan muchas discusiones, muchos debates, muchas maneras de ver el mundo que son diferentes. Cada grupo es un mundo diferente, porque cada uno va a venir a aportar desde su experiencia y desde lo que ha aprendido. Entonces, cada mural o como este se construye tiene una dinámica diferente. ¿Por qué me ha impactado tanto? Porque, como decía, esto me ha permitido entrar un poco más en la mente de las otras personas. Por ejemplo, cuando se hace en organizaciones o en empresas, ¿no? Cómo es que las personas de la empresa lo ven. Y pues muchas veces algunas personas dicen, no, pero es que no podemos cambiar nada. No, pero es que ya esto se acabó, ¿no? Ya no tenemos qué hacer, porque todos vamos con nuestros propios prejuicios. Entonces, esto me ha permitido tener un poco más como de entendimiento y más de empatía de cuáles son las barreras que vivimos y que son barreras más mentales, que son barreras realmente de pensamiento. Si no nos convencemos de que sí podemos cambiar las cosas, pues no las vamos a lograr cambiar. Entonces, de alguna manera, el primer paso para mí y lo que ha cambiado, o sea, realmente me ha impactado mucho, es convencerme a mí misma, que no es fácil, porque pues la ecoansiedad es una realidad que podemos vivir de manera constante, pero es convencernos de que sí podemos cambiar, que como sociedad sí podemos encontrar esos acuerdos, sí podemos hacer que funcione esa transformación, que las barreras no las creamos nosotros mismos, o sea, este modelo socioeconómico en el que vivimos lo creamos. Ha sido una creación del humano. Entonces, así como ha sido una creación del humano, así lo podemos transformar, así podemos cambiar. Pero esto necesita pues de estos acuerdos, necesita que todos nos involucremos. Entonces, eso es lo que me ha impactado mucho, es entender el poder que tenemos todos cuando trabajamos en equipo, en sociedad, pero que necesitamos encontrarnos. Y pues que el poder no está repartido de una manera pues muy equitativa. Entonces, también es cómo podemos empoderarnos como individuo, pero también como colectivo. Cómo dentro de mi empresa yo me puedo empoderar para cambiar las prácticas, para proponer cosas nuevas, para negociar con otras áreas. Entonces, es realmente eso, es empatía y empoderamiento a Suena través padrísimo. pues de estas metodologías, ¿no? Colaborativas y participativas. No, suena muy bonito. Sí, justo David ya fue, ya me tocará. Y ojalá muchos podescuchas también se animen. Oye, Rocío, y cuéntanos cómo inició. O sea, entiendo que es como, tienen dos vertientes, ¿no? Como el mural del clima y el mural de la economía circular, si no me equivoco. Pero cuéntanos cómo empezó y cómo has sentido que está este impacto, ¿no? Ya nos contaste a ti y espero a muchos de los que asisten, pues les abre la mente en este lado, pues empatía, ¿no? También entender desde dónde vienen, pero ¿cómo inició esto? Esto inició en Francia, inició, de hecho, por un profesor universitario, un ingeniero y un profesor universitario que creó estas tarjetas y este juego para poder, vamos a decir, explicar los resultados de los informes del IPCC. Entonces, tuvo mucho éxito con sus alumnos y empezaron a pedirle pues, que le prestara las tarjetas, bueno, varias personas que les enseñara cómo utilizarlas, cómo replicar el juego con otras personas. Y poco a poco se fue creando un movimiento de personas pues muy interesadas en esto, ¿no? En dar a conocer los resultados, pues el informe del IPCC, sobre todo el grupo 1, que tiene que ver con el estado del cambio climático, ¿no? O sea, eh, empezaron a replicarlo y luego se creó una asociación en el 2018, si no me equivoco, para realmente poder difundirlo
pues con toda la sociedad francesa. Y pues tuvo un impacto enorme. Ya van más de 2 millones de personas que han participado en el mundo, la mayoría en Francia, pero pues el mural está presente en casi todos los países del mundo, justamente por esta metodología o esta pedagogía, pues que se basa, a pesar de ser científico, se basa realmente pues en dejar a las personas activar la inteligencia colectiva para encontrar las respuestas. Y luego, este taller, aparte de la parte científica, se acompaña de una parte más de creatividad, de emociones, para luego ya empezar a debatir en conjunto, pues, qué posibles soluciones y qué posibles acciones se pueden llevar a cabo desde lo individual o lo colectivo. Tuvo un impacto tan grande este taller, pues que empezaron a salir hermanitos y hermanitas, talleres, y ya hay más de 300 en Francia en todo caso. Aquí en México y en América Latina estamos llevando a cabo 7, o sea, estamos facilitando 7 talleres. Hablo de estamos porque somos una comunidad de muralistas, de personas apasionadas por esta educación, vamos a decir, ambiental a través de esa metodología. Entonces tenemos el mural del clima, el mural de la biodiversidad, el mural del agua, el mural de la economía circular, el mural del textil, el mural de lo digital, el mural de la alimentación. Hay un taller que se llama también 2 toneladas, que es muy interesante porque es una demostración en vivo. En vivo empiezas a trabajar en reducir tu huella de carbono, pero a través, y en colectivo. Entonces encuentras acciones individuales y colectivas y vas reduciendo hasta el 2050 pues tu huella de carbono. Entonces también este taller es bien interesante. Y pues somos muralistas en toda América Latina, pues que hemos traído estos talleres para implementarlos en español y en ciertos, para ciertos talleres adaptarlos a la realidad local, que es el caso del mural de la economía circular, pues que lo adaptamos para América Latina y el Caribe. Entonces, con datos más locales y con ejemplos más locales de palancas de circularidad. Entonces somos una comunidad de gente apasionada por esto y los talleres los proponemos sobre todo al público en general, con muchas veces gratuitos, algunas veces pues con un pago muy, muy módico. Y esto es porque queremos no solo enfocarnos en las organizaciones o en las empresas, sino queremos que este conocimiento llegue a todas las personas. Entre más personas entendamos lo que está sucediendo, más fácilmente podemos llegar a este punto de inflexión, ¿no? Esta noción del punto de inflexión en el que, bueno, según los sociólogos que estudian estos temas, puede estar entre el 3% o el 10% de la población. Cuando llegamos, entonces, pues hay varios sociólogos y está Max Gladwell, por ejemplo, si no me equivoco, que habla del tipping point, pero no es los tipping points, no son los puntos de inflexión negativos, ¿no? De cuando ya no podemos volver cuando ya el planeta no es resiliente, cuando ya no va a poder, bueno, estas teorías, ¿no? De puntos de inflexión, cuando ya no podemos realmente revertir el daño que hemos logrado. Es más un tipping point o un punto de inflexión sociológico en el que si llegamos si 3% de la población se apropia de este tema, todo puede cambiar. Podemos llevar esa transformación se puede acelerar, esa transformación de la sociedad. Entonces, de alguna manera, los talleres murales, nuestra misión es llegar a ese punto de inflexión, es poder hacer que la sociedad bascule hacia esa transformación, que tome conciencia. Pero bueno, los últimos estudios pues, de neurociencia y en cambio de comportamiento nos dicen que no podemos cambiar de la noche a la mañana, que necesitamos tiempo para cambiar y que estos nuevos comportamientos, prácticas, procesos, acciones que se tomen, ya sea a nivel individual o dentro de las organizaciones, porque lo sabemos, podemos escribir 1000 políticas en una organización, pero si la gente,
los asalariados no quieren cambiar, no cambian y van a seguir haciendo las cosas como antes. Entonces, este cambio de comportamiento, este cambio de procesos, es un proceso que puede llevar en todo caso a nivel individual, entre 3 a 6 meses, y se necesita entonces reforzar este conocimiento y este entendimiento pues de lo que son las crisis que estamos viviendo y cómo podemos transformar la sociedad, nuestros modelos socioeconómicos para hacer esta transición. Entonces, pues sí, esa es como nuestra misión y de hecho esa es mi misión pues profesional a través de mi empresa Cocapacitas, es contribuir a llegar a ese punto de inflexión, no solo pues no solo con las organizaciones, sino también pues con todos, ¿no? Con toda la sociedad, todas las personas, todos los individuos. Buenísimo, Rocío. Oye, ¿y qué pasa si alguien de nuestros podescuchas se quiere sumar a la comunidad de muralistas? ¿Cómo puedo volverme muralista? ¿Cuál es la experiencia para prepararme? ¿Qué deberíamos de hacer? Y bueno, y también por qué deberíamos de hacerlo. Creo que eso ya nos has compartido un poco. Eh, Hay muchas maneras de contribuir, ¿cierto? Los talleres murales yo creo que es cuando ya tenemos como esta semillita, como esta inquietud de que nos gusta enseñar o nos gusta facilitar talleres. Creo que hay muchos medios para contribuir, no necesariamente facilitar los talleres, pero es una manera de, vamos a decir, embarcar a, al resto de las personas de una manera muy juguetona, muy lúdica. Entonces, ¿cómo nos pueden contactar a través? Bueno, por ejemplo, en Instagram acabamos de lanzar la cuenta talleresmurales.latam. Entonces, a través de esa cuenta vamos a estar proponiendo talleres en línea a todos los latinoamericanos, en todo caso los hispanohablantes. Y vamos a proponer estos 7 talleres de los que les acabo de hablar. Entonces las personas se pueden inscribir y entrar en contacto pues a través de Instagram. Tenemos un email, pero no lo tengo en mente en este momento, entonces no quiero dar una información errada. Y pues unirse al movimiento. Entonces, ¿cómo te unes al movimiento? Y generalmente, ¿quiénes son las personas que asisten a estos talleres? Bueno, son personas que quieren aprender sobre cambio climático o sobre los impactos del sector textil. O quieren trabajar su huella de carbono, ¿no? A través del taller de toneladas del cual les comentaba. Entonces, entran y luego se dan cuenta que hay un mundo de conocimientos al cual pueden acceder a través de los talleres y generalmente vemos que son personas que van a hacer uno y luego el otro y se van a emocionar hasta que van a decir, bueno, la verdad es que pues, yo me quiero lanzar también y ahí pues ofrecemos capacitaciones para que las personas puedan replicar. Las capacitaciones son muy cortas. La metodología permite que puedas replicar el taller solo con las cartas. Bueno, la realidad es que realmente una vez que tú empiezas a facilitar, empiezas a investigar más y a prepararte más y a conocer más sobre el sector, en todo caso, que vas a tratar. En mi caso, yo preferí especializarme en cambio climático, biodiversidad y economía circular. Son los temas que más me apasionan y pues los que más manejo también. Entonces me enfoco en estos, pero pues hay muralistas que pueden hacer hasta 7 talleres felices y pues están ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo de alguna manera lo hago también de manera profesional a través de mi empresa, pero lo hago también de manera voluntaria, pues con esas ganas de llegarle al público en general latinoamericano. Padrísimo, muy bien. Igual ahí en las notas vamos a poner los puntos de contacto, ahí ya que nos pases el correo, ponemos la red de Instagram y todo para que puedan Genial. contactarlo. Sería genialísimo. Realmente lo hacemos con todo el corazón y con toda la pasión de realmente promover, o sea, esto, ¿no? De esta transformación de sociedad, llegarle a las personas, tocar no solo la parte racional, sino el corazón,
Porque en esto de la sostenibilidad hablamos siempre de a las empresas hay que hablarle con números, qué van a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esa es la realidad económica, esa es la realidad de los negocios. Tenemos que llegarles al bolsillo o a la reputación para que realmente se interesen en estos temas. En el caso del individuo, y bueno, puede ser que me equivoque, si fuera solo la parte racional, no estaríamos donde estamos. Si racionalmente, solo con la razón, entendiéramos que el sistema en el que estamos no está funcionando, porque los impactos son pues muy negativos, no solo en lo ambiental, sino también en lo social, y cuando hay daños en lo ambiental y en lo social, hay forzosamente daños económicos también. Si fuera solo racional, ya todos habríamos cambiado, ya todos estaríamos cambiando nuestra manera de actuar, nuestros comportamientos. Entonces también hay que llegar a la parte de las emociones, en esa idea de empoderamiento, en de sí puedo cambiar mi comportamiento, sí puedo cambiar los procesos, sí es posible, si trabajamos juntos. Entonces hay algo que tiene que ver mucho más como con las emociones y con la conexión con lo racional. Sabemos, bueno, cuando entendemos, por ejemplo, la crisis climática, pues entendemos que nuestro sistema de producción y de consumo y el uso de energía que hacemos, esa adicción al petróleo, a los combustibles fósiles que tenemos, pues no es una adicción que depende solo de los productores, que también el consumidor comparte esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando lo entendemos de una manera racional, pero también con el corazón, vamos a decirlo, podemos transformar nuestros comportamientos. Solo con lo racional es difícil. Es difícil. Entonces, de alguna manera, la metodología de los talleres apunta a eso, apunta a conectar con las personas, desde lo racional, pero también desde lo más íntimo, desde el corazón, porque para que realmente puedan hacer esos cambios, para incentivarlos a hacer esos cambios. No podemos garantizar que los van a hacer. No es en una sesión de 3 horas que una persona ya va a cambiar toda su manera de pensar, pero sí puede empezar con una acción. Y luego de esa acción lo va a empoderar para hacer una segunda acción. Y esa segunda acción lo va a empoderar para hacer una tercera. Entonces, esa es la esperanza, ¿no? La esperanza es que podamos cambiar nuestra sociedad, llegando a cada individuo y llegando pues a las organizaciones a través también de sus colaboradores. Sí, claro que sí. Oye, Rocío, me gustaría hacer una pregunta hipotética. Si pudieras implementar una sola política pública en toda América Latina para acelerar, vaya, la transformación sostenible, uy, perdón, ¿cuál sería? Uy, me la pones muy difícil. Una sola. Una sola. Pues a mí me inspiró muchísimo y pues después quedé muy decepcionada. Es cuando en el primer gobierno de Macron en Francia, del presidente Macron en Francia, lanzó las comisiones ciudadanas por el clima. Entonces eran como grupos de personas elegidas al azar que debatían y construían políticas públicas, o sea, que no construían políticas públicas, sino que daban como recomendaciones de cuáles políticas públicas eran prioritarias, pero toda era desde la base participativa. Y creo que eso es lo que hace falta, o sea, mecanismos realmente participativos para que todas las voces puedan ser escuchadas. Si hay foros, si hay, vamos a decir, hay convocatorias, pero estas no son tan abiertas como tal vez deberían ser. Es decir, pienso que todo viene desde la participación ciudadana y política. Sin esa participación no puede haber cambio, porque todos tenemos que ser escuchados en nuestras necesidades, en lo que necesitamos, cómo esa transformación, esa transición debe hacerse.
Entonces, para mí tiene que ver más con la participación ciudadana real. Y no veo que estemos realmente siendo escuchados. Y no lo digo solo en México, lo digo en todo el mundo. Y la situación política pues, mundial ha cambiado en los últimos meses y pues creo que va a ser aún más difícil en ciertos espacios y en ciertos países pues, que la base de la sociedad pueda ser escuchada. Entonces, pues ojalá pudiéramos tener una varita mágica para cambiar las cosas, ¿no? Pero sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer y creo que de alguna manera nosotros pues con los talleres murales, o sea, con este tipo de metodología, pues lo hacemos, ¿no? Intentamos realmente llevar a las personas a esta reflexión, pero falta más la participación política. Y pues sin participación política es muy difícil que las cosas cambien por sí solas desde los gobiernos. Totalmente. Oye, Rocío, bueno, quiero seguir con una pregunta hipotética más. Si pudiéramos repetir esta entrevista en 10 años, ¿qué te gustaría estar contando sobre tu impacto en sostenibilidad? Wow. Pues yo en 10 años a mí me gustaría estar viviendo la teoría. Realmente viviendo la teoría, ese es mi sueño. Ya hay personas que lo están haciendo y las admiro muchísimo, ¿no? Y es realmente lograr esa transición a nivel individual y con mi comunidad. Entonces, ¿cómo estaríamos creando como simbiosis en la comunidad en la que vivimos para tener prácticas de circularidad, para tener, por ejemplo, no sé, nuestra propia sistema de captación de agua de lluvia, nuestros propios paneles? O sea, realmente tener, para mí esa es como mi visión, para mí, hablo para mí misma, ¿no? Para Rocío, no para ponerle esta visión a nadie. Sí me gustaría como vivir de una manera mucho más frugal y viviendo la teoría de esta transición. Entonces, realmente ya, hacer esta conversión, bajar mi huella de carbono a 2 toneladas de CO2 equivalente por año. Entonces, con consumo frugal, energías renovables, reciclaje de agua, reciclaje de recursos. Sí, ese sería mi sueño y pues en eso estoy, en construir esa visión. Pero esa visión no puede ser solo individual. Esa visión tiene que ser, o sea, la idea es hacerla colectiva, pero el ejemplo puede ser una manera de, también puede ser una manera de contribuir, vivir por el ejemplo. Ujú. 100%. Y bueno, además lo predican y lo hablan con personas, entonces eso cuenta muchísimo. Oye, Rocío, pues esa es la primera sección de la entrevista. La segunda es una sección un poco más rápida, vaya, y empieza con una tradición que tenemos de que cada entrevistado o entrevistada le deja una pregunta al que sigue sin saber quién es. Ujú. Entonces a ti te dejaron una pregunta sin saber que eras tú y tú dejarás una pregunta para quien sigue. Y la pregunta que te dejaron es, ¿qué piensas del balance entre vida personal y vida profesional? ¿Qué se necesitaría para mantenerlo? Ok, voy a empezar por la segunda, que es la que he pensado más últimamente, y ya pensar en la primera. Bueno, últimamente sí he estado reflexionando en esto porque, pues, no voy a mentir, no hay un balance o sea, no, yo no he encontrado el balance entre vida personal y vida profesional. Sobre todo, pues en mi posición o sea, que tengo como dos sombreros, ¿no? Tengo el sombrero profesional emprendedora con mi empresa y tengo el sombrero más de coordinadora de comunidad, de promoción de los talleres murales desde una perspectiva de voluntariado. Entonces, tengo el voluntariado y la parte de emprendedorismo han tomado en el último año, pues el mayor tiempo de, de mi vida, vamos a decirlo así. Y pues yo también soy mamá, tengo 2 hijas
y creo que, de nuevo, hay que vivir un poquito en el ejemplo. Y pues en este momento estoy intentando de focalizarme un poco más en eso, ¿no? En darle también tiempo a ese espacio familiar, mucho más tiempo al espacio familiar que he dejado un poquito medio de lado, aunque mis hijas que entienden mi propósito, o sea, yo les he explicado cuál es mi propósito, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué le invierto tanto tiempo? ¿Por qué me voy un domingo a hacer un taller con una fundación de manera voluntaria y no estoy en casa un domingo? O sea, eso ya se los he explicado, eh, pero pienso que, pues que al final, pues no se puede sacrificar la parte familiar. Y entonces estoy buscando más, dedicarle más tiempo a la familia, eh, porque hace parte como de un equilibrio de vida y eso también es sostenibilidad. No podemos tener prácticas sostenibles si no estamos cuidando de nosotros o de nuestra familia. Si entramos en un burnout porque estamos trabajando demasiadas horas al día, porque estamos dando más de lo que podemos dar, porque no estamos regenerando nuestra energía. Entonces, otra vez, como vivir, ser el ejemplo de la teoría, ¿no? Vivir lo que teorizamos. Entonces, ese equilibrio, esa sostenibilidad también personal, pues trabajarla desde, pues, cuidándose más, el autocuidado. Últimamente hablamos mucho del autocuidado en las personas que, pues, que trabajan en sostenibilidad, ¿no? En cualquier ámbito que nos apasionamos, o cualquier persona que se apasiona por cualquier tema, ¿no? Se apasiona y pues como que deja todo lo demás de lado y no, necesitamos también cuidarnos de nosotros mismos. Entonces estoy en ese proceso de darle más, de cuidarme más y cuidar más a mi familia, para luego poder dar más, y no agotar mi energía ni mis recursos. Totalmente. Oye, Rocío, ¿y qué pregunta te gustaría dejar? Bueno, y la pregunta que me gustaría dejar es, ¿cuáles son las técnicas más efectivas para romper como las barreras de negatividad con los interlocutores que tienes? Entonces, por ejemplo, tienes a alguien que está como que muy encerrado en una idea, ¿cómo romper esa barrera? O sea, ¿cuál es el posicionamiento para tener? Porque al fin de cuentas es que podemos convencer. Es una pregunta que me hago. ¿Es que realmente podemos convencer desde a los demás? ¿O es que los demás se dejan convencer? ¿Y por qué se dejan convencer? O sea, ¿qué es lo que les lleva a cambiar de paradigma o de pensamiento? Entonces, es algo en lo que he estado pensando también últimamente, cómo llegar a las personas, de nuevo, a través de la empatía, entendiendo cuáles son esas barreras, pueden ser ideológicas o de cualquier tipo, para no actuar o para no cambiar. Eh, Sí, entonces esa es una pregunta. ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son las técnicas? Que me las compartan, porque necesito muchas técnicas, porque hay muchas personas muchos interlocutores que tienen barreras, que tienen como posiciones ya muy, muy fijas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo lograr mover un poquito el piso para que se aflojen más? Perfecto. Oye, Rosy, por otro lado, también queremos pedirte alguna recomendación de algún libro que creas que todo puede escuchar debería de leer, no necesariamente de estos temas, puede ser el tema que tú quieras. Pues en este momento estoy leyendo uno, eh, déjame ver que lo tengo aquí, creo que es de Tina Morrison y es más que todo sobre feminismo. Entonces, me siento curiosa por los temas de ecofeminismo, pero no son temas que manejo muy bien, apenas estoy empezando las lecturas al respecto. Entonces, la autora, que creo que es muy conocida, es Tina Morrison, no sé si ustedes la conocen. Bueno, pero tal vez me estoy equivocando de nombre. Perfecto, igual lo buscamos. Ahí para quienes Les están. puedo mandar lo tengo, creo que lo tengo en mi cuarto, el nombre del libro. Sí, 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 eso estaría muy bueno. También eso lo dejamos en las notas y pues quienes están interesados en ese tema, bueno, los temas de ecofeminismo,
Justo tenemos un curso ahí en la plataforma de eso. Genial. Bueno, ese no es de ecofeminismo, es de feminismo, pero creo que pues interesándome como en todo el espectro, ¿no? Ujú. De esto. Está Y voy a checar lo que tienen en la plataforma porque sí es muy interesante. excelente. Oye, y para ir cerrando esta segunda sección, ¿a quién nos recomendarías entrevistar? Bueno, sin duda a Valeria Mezcua, espero que la puedan entrevistar. Ella maneja muy bien esos temas de energía, pero hay alguien que en este momento me encanta lo que está haciendo y es Verónica, ya les voy a decir el apellido de Chum Chum. No sé si conocen la startup Chum Chum. Verónica. Verónica Macías Díaz. Ella es cofundadora de Chum Chum, CHUM, una startup mexicana que hace upcycling de comida, upcycling alimentario. Entonces es algo que desde el año pasado me ha completamente... ha sido como wow. Lo que ella junto con el cofundador de Chum Chum han construido y lo que están haciendo de trabajar pues ya directamente en la cadena de valor, ¿no? De desperdicio a alimento, o sea, un full upcycling y pues eso es realmente muy innovador. Creo que hay mucho que aprender porque, de nuevo, pienso que las barreras son más mentales, ¿no? Pensamos de que eso no es posible, no podemos utilizar el desperdicio para hacer comida o los residuos alimentarios para hacer comida, pero ¿cómo lo podemos lograr? Entonces, romper esas barreras mentales, eso me parece increíble y eso es lo que hace esta startup. O sea, bueno, ellos no solo hacen la parte de romper barreras mentales, también rompen con todas las barreras del proceso en la producción, en la transformación. Obviamente que tiene la parte técnica y pues, y con todo este control sanitario y etcétera, pues que, que, que es muy, muy complejo. Pero la primera barrera creo que es el modelo de negocios, es ya, lo pensaron. Realmente podemos eh, establecer modelos de negocios de circularidad en el que todo desperdicio puede ser utilizado y reaprovechado. Entonces yo creo que cuando partimos de ahí y cambiamos esa mentalidad y nuestra relación con lo que es, lo que consideramos desperdicio, pues se abren un campo de acción enorme. Perfecto. Oye, Rocío, ¿y algún tema, algo que se nos haya pasado preguntar o algo que te gustaría mencionar adicionalmente? Em, pues algo que me gustaría mencionar, mm, estoy pensando, pues tiene que ver más como con lo que ustedes también hacen y es con la educación. Em, Tener esa educación, o sea, acceso a la educación ambiental, acceso a la educación para la comprensión de las temáticas pues, que tienen que ver con la sostenibilidad, pero también con todo lo que es la transición y la transformación pues, de nuestros modelos económicos. Hacer esto accesible me parece que es fundamental. Eh, pero con todos los públicos. O sea, y yo trabajo, como ustedes, en hacerlos, pues, en compartir este conocimiento con los profesionales, pero todo esto tiene que llegar también a todas las esferas de la sociedad. Y pues creo que hay mucho trabajo por hacer en esto. Y pues creo que es un campo maravilloso, porque hay que trabajar en el porqué. Yo estoy mucho necesitamos entender el por qué, o sea, para poder ir hacia el cómo. Y, y no podemos simplemente lanzarnos en el cómo sin entender realmente cómo, o sea, el por qué tenemos que transicionar, por qué tenemos que transformarnos. Ujú. Eh, y pues entender que el mundo pues, tiene sus límites, ¿no? Los límites planetarios. Creo que también falta mucha educación científica al respecto, Ujú. aunque son nuevas metodologías, ¿no? O sea, esto de los límites planetarios, la metodología de evaluación de los límites, creo que nació solo en el 2009 y pues ahora pues está avanzando a grandes pasos
y ahora hay un sitio web, ¿no? El Health Check de Planetary Boundaries, que va a sacar actualizaciones todos los años y se está evolucionando en esta comprensión de estos límites planetarios, pues esto tiene que descender a las bases, entonces tiene que permearse un poco más pues el sector educativo. Yo creo que estamos muy atrasados. Con eso de los murales, con el mural sobre todo de la biodiversidad, pues tuvimos la posibilidad de ir a la COP16 en Colombia para presentarlo con algunos muralistas pues estuvimos conversando pues, con un profesor de una universidad, la Universidad del Rosario en Colombia, que se llama Benjamín Quesada, y él, por ejemplo, lideró un estudio que evaluó en las primarias de Colombia, no sé en México cómo está la situación, sería interesante saberlo, evaluaron qué tanto se hablaba pues de estos temas, ¿no? De las crisis ambientales y de lo que era el cambio climático, de lo que era la pérdida. Creo que se concentraron en cambio climático, no evaluaron la parte de pérdida de diversidad. Y pues vieron que los profesores en este proyecto evaluaron, ¿no? La situación, vieron que los manuales escolares no estaban al día, que no daban información válida o al día, que los profesores no estaban formados, entonces que no se estaba realmente tratando este tema tan serio desde la base, porque siempre te van a decir, no, pues a los niños, ¿no? Muchas veces en los talleres, una acción, educación para los niños. Oye, espérate, ¿y por qué para ti no, eh? No, yo ya soy muy viejo, yo ya para qué, no. Para los niños son el cambio. Oye, pero espérate, de aquí a que este niño tenga 25 años y esté en el sector productivo, cambiando las cosas, o sea, aquí ya no tenemos tiempo, o sea, tenemos que actuar ahora, pero bueno, sí, tenemos que educar a los niños para el futuro, obviamente. Y pues cuando nos damos cuenta que esta educación básica no tiene los elementos que tiene que tener, pues sí es alarmante. Cuando vemos que en las secundarias tampoco lo están abordando, es alarmante. Cuando vemos que en las universidades no se está trabajando de manera transversal, cuando el cambio climático nos va a afectar a todos en todos los tipos de trabajos que vayamos a hacer, pues, ¿cómo no? Hay algunas universidades que sí lo están haciendo, pero pues no es la gran mayoría y muchos estudiantes ignoran por completo cómo esto los puede afectar, no, o sea, realmente directamente desde los trabajos que van a realizar. Y bueno, o sea, entonces creo que la educación es fundamental y tenemos que trabajar mucho en esto. Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Rocío, por compartirnos un poco de tu vida, de lo que haces, de tu pasión. Estamos seguros que será un podcast que se disfrutará y ojalá no solo se disfrute, sino pues ponga a girar ahí algunas mentes y algunas acciones en quienes lo escuchen. Esperemos. Esperemos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los que nos escucharon y nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.